Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a la clase número 4 de esta materia sobre dones de revelación. Cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, hace referencia a una bienaventuranza destinada al que lee y toma en serio esa revelación. Y exactamente lo mismo uno lo podría aplicar no solo al libro de Apocalipsis, sino a toda la Escritura. Dice así el texto bíblico: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La bendición está sujeta a la obediencia a la revelación, y dicha obediencia adquiere un carácter de urgencia. Ya tengo que obedecer lo que la palabra dice. La Biblia es la palabra profética perfecta, plenamente suficiente para darnos toda la revelación de Dios que necesitamos para nuestra salvación y para vivir en obediencia al plan de Dios. No se puede añadir ninguna palabra ni quitar ninguna palabra. Mirá cómo dice el libro de Deuteronomio, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Cualquier palabra profética, cualquier palabra que yo personalmente reciba de Dios, o cualquier palabra dada hoy en día, debe estar en completa armonía y acuerdo con el espíritu y el contexto de la Biblia. Ahora quiero hablarte de logos y rema. Existen estos dos vocablos griegos en el Nuevo Testamento. Las dos palabras, logos y rema, se traducen como palabra en castellano. Pero quiero explicarte, hay hermanos que creen que el uso de ambas palabras es indistinto, otros en cambio creen que cada una de estas palabras tiene un uso particular. Lo cierto es que en la práctica de hecho lo tienen. Así que aquí vamos a seguir esta segunda posibilidad. En primer lugar, quiero que veas lo que es el logos. Cuando nosotros usamos la palabra logos, nos referimos a las Escrituras, a la Biblia, o como San Pablo la llama, la palabra de verdad, allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Algunas características del logos, de la palabra de Dios, de la Biblia, de todas las Escrituras. En primer lugar, la palabra, es decir, el logos de Dios, la palabra es creativa. Dice Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que vos tenés que saber que cuando vos tomás por fe una palabra de la Biblia, esa palabra tiene poder de crear nuevas realidades. La segunda característica es que la palabra o logos de Dios, la palabra de Dios es poderosa. Dice, envió su palabra, envió su logos y los sanó, los libró de su ruina. Salmo 107:20, uno de mis versículos preferidos. No es una letra muerta, sino que tiene poder inherente, es decir, cualquier escritura de la Biblia tiene poder en sí misma. Tercera característica de la palabra logos, la Biblia, la escritura,
es que la palabra de Dios es verdadera. Mirá cómo dice Juan capítulo 17, Jesús lo dice ahí en el Evangelio de Juan. Santifícalos, le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios en la Biblia es infalible. Es decir, que la Biblia no falla como guía absolutamente confiable para nuestra creencia en Dios, para nuestra vida, para adquirir todas las promesas de Dios, lograr todas las promesas de Dios en nuestra vida. Es infalible, conduce a la verdad en cuanto a nuestro comportamiento. El Salmo capítulo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo es la palabra de Dios? Perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cómo es? Fiel. Hace sabio al sencillo. No trates de acomodar la palabra de Dios a tus creencias, a tus ideologías, a tus buenos pareceres, a tus opiniones, a tus comportamientos. Por el contrario, ajusta tus creencias a lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra es verdadera. Entre lo que Dios dice y lo que vos decís, Dios es el que tiene la verdad. No seas tan arrogante y necio como para creer que vos sos el que está en lo cierto y Dios es el que se equivoca. Desarrolla tu ideología a partir de los principios de la palabra y no en la dirección contraria, por más que todo el mundo afirme esa ideología. Tus opiniones sobre la vida, sobre las personas, deben responder al espíritu de la palabra. San Pablo dice que de ahora en más nosotros ya no miramos a nadie según la carne, es decir, según nuestras maneras de ver la gente, de percibirlas, de discriminarlas, de considerarlas, de valorarlas. Dice San Pablo, de ahora en más lo hacemos a partir de la perspectiva de Dios, de su palabra, la Biblia, que es verdadera. No seas tan obstinado de pretender que Dios apruebe tus conductas, tus comportamientos, cuando esos comportamientos van en contra de su palabra. Su palabra es la verdad, es la verdadera. En cuarto lugar, la palabra de Dios, logos de Dios, las escrituras, la palabra de Dios es dadora de vida. Mirá cómo lo dice la palabra. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmos 119, versículos 49 y 50. La palabra de Dios tiene ese poder vivificador porque conoce a la perfección la vida del ser humano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice la epístola a los Hebreos y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, como una espada que separa, nos ayuda a separar, a discernir lo que es espiritual de lo que es meramente almático. ¿Qué es almático? Lo que es producto de mis razonamientos, lo que es producto de mis emociones. Por lo tanto, como me ayuda a distinguir esto, es fuente de luz para guiar tu vida y la mía. Mirá cómo dice ese otro maravilloso pasaje del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por esa capacidad de dar vida, la palabra es una fuente de aliento, de estímulo. Mirá cómo dice también la Escritura. Si tu ley no hubiese sido mi delicia,
ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. En quinto lugar, la palabra, el logos de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, es el único metro patrón consistente y absoluto por el cual todas las expresiones, todos los conceptos, revelaciones, doctrinas, predicaciones, profecías deben ser medidos. Mirá cómo dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacés bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este curso sobre ministerio de revelación, sobre palabra profética, sobre palabra de ciencia, sobre palabra de sabiduría, sobre discernimiento de espíritus, no podemos jamás olvidar esto que acabamos de leer. Nunca una revelación que yo crea que Dios me está dando puede ir en la dirección opuesta a lo que ya la Biblia dice. Nunca una palabra profética que alguien te dé puede ignorar lo que la Biblia dice. Nunca una enseñanza o una prédica puede presentar una doctrina que no esté basada en la palabra de Dios, en el Logos, en la Biblia. Los evangélicos hemos afirmado a través de los siglos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Eso significa que es la autoridad sobre lo que creemos, pero también la autoridad sobre lo que vivimos. Una sexta característica del Logos, de la palabra de Dios, de las Escrituras, es que la palabra de Dios revela a Dios y refleja sus principios y mandamientos. Nadie puede modificar lo que la palabra dice. Mirá cómo dice la Escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué es lo que testifica el apóstol? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Esto es el Logos, la palabra, la Biblia toda. Ahora quiero que veas el uso que le damos a la palabra rema. Podríamos decir que la rema es una palabra dentro de la palabra. La rema es una palabra dentro de la Biblia. De pronto vos estás leyendo las Escrituras y crees que todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Pero de pronto un texto que estás leyendo salta de las páginas de la Biblia directo a tu corazón. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué vos sos tocado por esa palabra? Porque esa palabra viene directa del Espíritu a tu necesidad en ese momento. Es más, ese mismo versículo lo leíste un montón de veces. Sin embargo, hoy cuando lo leíste, eso hizo ¡boom! Adentro tuyo.
Eso es lo que comúnmente llamamos una rema de Dios. Se trata de una palabra específica de Dios para una necesidad y un momento específico en tu vida. El diccionario de Vine ejemplifica el uso de este vocablo con el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, que es, y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí la referencia no es la totalidad de la Biblia como tal, sino la escritura individual que el Espíritu provee a nuestra memoria para usar en tiempo de necesidad. Déjame decirte esto, algo muy olvidado, resulta indispensable para que esto vos lo puedas usar en un momento difícil de tu vida. Resulta indispensable, es un prerequisito que vos almacenes regularmente la escritura en tu mente, es decir, la memorización de la palabra de Dios. Cuando vengan los momentos de tentación, de prueba del diablo, en momentos de ataques de Satanás sobre tu familia, sobre tu vida, vos tenés que tener tu mente armada. No podés empezar a agarrar la Biblia a ver qué dice la Biblia sobre tal situación. Vos tenés que tener tu mente armada con el conocimiento de la palabra para que entonces puedas usarla para rechazar los dardos del enemigo. Entonces, ¿qué es la rema? La rema es aquella palabra que el Espíritu toma de la Biblia y que produce fe en tu vida para un momento determinado frente a una necesidad específica. Dice Romanos capítulo 10, versículo 7, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La rema debe ser recibida con fe, debe ser oída con fe para que pueda cumplir su propósito. El logos, toda la Biblia, toda la Escritura, nunca cambia ni falla. Dice dice el profeta Isaías, ¿no? Déjenme leerlo aquí. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero la Biblia, es decir, el logos nunca falla, pero la Biblia está llena de remas, de palabras específicas dadas a individuos que fracasaron, que fallaron en alcanzar el propósito de la rema. No es que la rema haya fallado, sino más bien que la persona que oye, la persona que recibe, se equivoca al entender, o se equivoca al interpretar, o se equivoca por no creer, o se equivoca por no obedecer, o se equivoca por no responder, o se equivoca por esperar cuando tenía que actuar, o se equivoca por actuar fuera de la voluntad de Dios, siguiendo sus caminos. Mirá cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, refiriéndose al pueblo de Israel, allí en Romanos capítulo 9, versículo 6. Cuando Dios habla a una persona, a una iglesia o a una nación y no se responde apropiadamente, la profecía puede no llegar a cumplirse. Cuando hablamos de logos, nos referimos a las escrituras como un todo, como ya te expliqué. Cuando nosotros usamos la palabra rema, se refiere a una palabra específica del Señor que se aplica a nosotros individualmente en una situación específica para responder a una necesidad específica. Es importante reiterar, yo no me voy a cansar, espero que vos no te canses,
si sos parte de esta escuela sobrenatural, de que yo te lo recuerde a cada rato. Es importante reiterar que toda palabra que yo recibo de parte de Dios o que alguien me da, nunca, jamás puede estar en conflicto con el espíritu y el contenido de la Escritura, de la Biblia, el Logos, la palabra de Dios. Nunca una rema puede ir en contra del espíritu y contenido del Logos. Reitero esto porque muchos de los problemas que surgen después en la vida cotidiana de los creyentes y aún de los problemas que surgen en algunas iglesias son a partir de olvidar este principio fundamental. ¿Cuál es? El carácter normativo y absoluto de la Biblia. Reitero, te leo otra vez lo que dice el apóstol Pedro ahí en la segunda carta. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? ¿La que da el pastor Carlos? No. ¿La que dio el profeta Pirulo? No. ¿Cuál es la palabra profética más segura? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended, y aquí viene cuál es esa palabra profética más segura, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, ninguna rema que surja del Logos, que es la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Subrayate ahí segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. El doctor Hammond ejemplifica con varios ejemplos muy lindos, varias ilustraciones muy lindas, la diferencia entre estos dos vocablos, logos y rema, con algunas figuras que son muy ilustrativas, ejemplificadoras. Él dice, el logos es como un pozo de agua y la rema es un balde de agua sacada del pozo. El logos es como un piano entero y la rema es como una nota que suena del piano. El logos es como todo el cuerpo humano. La rema es uno de los miembros del cuerpo cumpliendo una función particular, ¿sí? Es decir, la rema es siempre dependiente del Logos, de toda la Escritura, de toda la Biblia. Es decir, el cuerpo puede sobrevivir si se le ha amputado algún miembro, pero ningún miembro del cuerpo puede sobrevivir sin el cuerpo. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por el Logos, por la Biblia, la medida de toda verdad, la palabra de autoridad. Pero también nosotros debemos estar agradecidos por las remas, las cuales nos proveen de la palabra específica necesaria para un momento, para una necesidad, para una situación específica de tu vida. Todo creyente debe vivir por la guía del Logos, por la guía del Espíritu Santo a través de las Escrituras del Logos, y todo creyente debe recibir la rema de Dios cada vez que la precise, que la necesite. Quiero hablarte ahora un poquito de un tipo de rema, que es la profecía personal. Es una palabra individual que viene a alguien por medio de otra persona. En un sentido, la palabra profética personal es una rema, aunque generalmente usamos más esta palabra para una comunicación directa de Dios a nuestras vidas. Mucho del contenido de la Biblia es profecía general.
se trata de escrituras que revelan la gloria de Dios, su naturaleza, su poder, su carácter. Pasajes con instrucciones que se aplican a todas las personas, profecías acerca de la restauración de la iglesia, de los tiempos finales, etc. Al mismo tiempo, la Biblia contiene un número de profecías personales, las cuales fueron dadas a individuos o a grupos y que no son universalmente válidas. Por ejemplo, la profecía personal de Noé acerca de construir un arca no es una instrucción explícita para cualquiera. Claro que todos podemos sacar enseñanza de allí, pero no es que vos mañana vas a salir a construir un arca. O la orden dada a Josué acerca de dar 13 vueltas alrededor de Jericó es única. Nunca más Dios en toda la Biblia ni en la historia dio la misma indicación. Eso no significa que no haya verdades y principios espirituales maravillosos en eso, pero la aplicación directa, lineal, no es universal. La palabra de Dios para Abraham acerca de asesinar a su hijo Isaac y ofrecerlo como sacrificio no está dirigida a nosotros hoy en día de manera literal. Yo sé que muchas veces te dan ganas de asesinarlo a tu hijo, pero no la podés aplicar literal. La palabra profética dirigida a Oseas de que se case con una ramera no se aplica a nuestros jóvenes hoy. Yo no le puedo predicar a los adolescentes y decir que cásense con rameras. La Biblia contiene innumerables ejemplos de cómo Dios da remas y palabras proféticas personales a individuos y grupos. Esas instrucciones específicas, de manera literal, no estoy hablando acá de enseñanza de principios, sino de manera literal, no son para cualquiera. Imaginemos un joven que lee en la Biblia que Dios le dice a Isaías que camine desnudo y descalzo durante 3 años. Y que ese joven dijera, yo tengo que vivir lo mismo, y procediera de la misma manera y saliera por las calles de Buenos Aires desnudo. Él podría decir, Dios me dijo que lo hiciera, está en la Biblia. Pero por más que lo diga, va a ir preso igual. Este, por supuesto, es un ejemplo extremo, pero lo pongo para que entiendas el principio de interpretación. Sin caer en los límites extremos, sabemos de hermanos que hacen esto, que no distinguen una palabra personal que está en la Biblia de la palabra general que se aplica a toda persona. Déjame marcarte algunas distinciones. Hay algunas diferencias entre logos y rema que creo apropiado que tomemos en cuenta. Número 1, el logo es la palabra toda, la Biblia, las Escrituras. Rema es una palabra específica que surge de la Escritura y que viene a mi vida. El logos es la palabra de Dios. Rema es una palabra dentro de la palabra de Dios que es la Biblia. El logos es profecía general, rema es una profecía personal. El logos es una palabra eterna. La rema está dirigida, tiene como propósito hablarnos para un tiempo particular, en una necesidad específica, en una situación personal de cualquiera de nosotros. Quinto, el logos es la revelación de Dios. Rema es una revelación por medio de la iluminación que en un momento nos da el Espíritu Santo de manera individual. Y quiero cerrar diciéndote qué hacer, cómo trabajar las remas personales. ¿Qué tenés que hacer cuando recibís una rema? Quiero presentarte algunos criterios prácticos a tomar en cuenta para saber qué hacer con las palabras remas que recibas. Número 1, establece objetivos. Pedile a Dios una rema, una palabra suya para cada área de tu vida, para tu vida espiritual, para tu vida laboral, para tu vida afectiva. Que sea la guía,
que te guíe esa rema en el próximo tiempo. Y una vez que recibiste esa rema para tu vida laboral o para tu vida familiar, ¿sí?, tenés que determinarte bajo la guía del Espíritu Santo un objetivo claro para eso que Dios te habló, ¿sí? Dice la palabra: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. El objetivo para esa área de tu vida tiene que ser algo firme, no cambiante. No te quedes solo con el versículo bíblico, ¿sí?, sino que tenés la determinación de decir: a la luz de esta rema que he recibido, voy a ponerme este objetivo que voy a perseguir. En unos minutitos más o luego de la clase que vamos a tener en la segunda parte de esta escuela en el día de hoy, cuando pasemos al Zoom, al laboratorio de activación, vamos a comenzar hoy con un ejercicio práctico, ¿sí? No será solamente de ver si entendimos la clase, sino de aplicación. El ejercicio te lo voy a explicar yo en unos instantes más y tiene que ver con esto de tener dirección para tu vida. Si hoy te podés ir de la escuela de ministerio sobrenatural sabiendo cómo trabajar tus remas, me lo vas a agradecer el resto de tu vida. Segundo, formulá un plan de acción. Luego tenés que trazar el camino para alcanzar ese objetivo. Señor, dame una rema para cada área de mi vida. Ahora ponele para mi vida laboral. Luego de tener la rema, ¿cómo lo convierto en un objetivo? Y ahora, en este segundo paso, ¿qué pasos tengo que dar para concretar ese objetivo? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué cambios debo producir en mi vida? ¿Qué iniciativa tengo que dar para poder alcanzar? No solo el objetivo, no solo el punto de llegada, sino también el camino. ¿Cómo hago para llegar a el cumplimiento de ese objetivo? Cuando bajo la guía del Espíritu te determinás un objetivo en un área de tu vida y te determinás el camino para alcanzarlo, ¿cuál es la promesa de la palabra? Es que ese objetivo te será firme y sobre tu camino resplandecerá la luz, la bendición de Dios. Tercero, orá cada día por esos objetivos. Orá por la rema recibida, repetila, memorizala. Orá por el objetivo a alcanzar. Orá por los pasos que tenés que dar para llegar a concretar ese objetivo. Es decir, regá de oración cada área de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a necesitar de milagros para alcanzar lo que nunca antes alcanzaste. Si fuera tan fácil, si solo con tu esfuerzo lo pudieras lograr, ya lo habrías logrado. San Juan dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad o a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay una doble condición en este pasaje de 1 de Juan capítulo 5. Y es, número uno, que sea conforme a la voluntad de Dios, pero además que oremos. Es preciso tener en cuenta la oración en tu vida. Y cuarto elemento para trabajar tus remas. Después de que le pediste a Dios una rema para cada área de tu vida, lo convertiste en un objetivo, luego trazaste bajo la guía del Espíritu los pasos a dar, ¿sí? Y luego lo regás en oración de manera diaria. Cuarto, ponete en acción. Tenés que poner todo de tu parte para alcanzar esos objetivos. Dios va a hacer lo que vos no puedas hacer, pero Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Deja de esperar, ¿sí?, cosas que Dios haga sobre lo que es tu parte. Dios va a hacer
lo que es su parte, no tu parte. Dios es Padre, no es paternalista. Muchos reciben palabra de Dios, dirección del Espíritu, pero luego la desidia o la pasividad, fruto de un pensamiento mágico, los lleva a que eso nunca se concrete. Y en lugar de corregir sus vidas, de erradicar la pasividad, de echar fuera la inacción, de desprenderse de la cultura de la comodidad, se cuestionan, ¿habrá sido palabra de Dios o no? Y yo la creí, pero no ocurrió. No es que no ocurrió, no la ocurriste, no la hiciste funcionar. Mirá cómo dice Proverbio, este pasaje fuerte. En el capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea y nunca alcanza, pero el alma del diligente será prosperada. En quinto lugar, alabá a Dios. No dejes de darle el reconocimiento a Dios cuando el objetivo haya sido alcanzado. Mirá cómo dice también Proverbios, dice, el deseo cumplido regocija el alma. Este es el propósito de Dios para tu vida y la mía, llenarte de gozo. Pero cuando vos veas el deseo cumplido, el objetivo alcanzado, por favor, no te olvides de Dios. Te lo digo porque mucha gente me dice, pastor, ore por esto, y oramos y Dios lo hace. Y toda la fe y todo el entusiasmo y toda la persecución pastoral que me hicieron, se olvidan de Dios. Si hubiera sido solo deseo tuyo y esfuerzo tuyo, bueno, en algunos casos lo hubieras alcanzado y en muchos, como ocurrió hasta ahora, hubieras fracasado. Pero fue Dios quien te guió a determinar con su rema ese objetivo para tu vida. Algunos toman mal el pasaje que hemos leído de Job, que dice, determinarás una cosa y te será firme. Creen que pueden determinar lo que se les ocurre, pero tienen que leer todo el pasaje. Por eso dice la palabra en el mismo contexto, dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Es Dios quien te dirige y a Él hay que alabarle cuando viene la concreción. Y sexto, empezá de nuevo. Cuando haya ocurrido todo esto, empezá de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no desea que te estanques en nada, ni siquiera en la bendición recibida. Él desea que sigas avanzando y, como dice el apóstol Pablo, creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora quiero explicarte el ejercicio que vamos a hacer en el laboratorio de activación que tendremos por Zoom cuando termine la segunda materia en esta noche, ¿sí? Te sugiero tomar una hoja en blanco. Cuando digo una hoja en blanco puede ser la de una computadora o de papel. Una hoja en blanco y hacer un cuadro como el que vas a ver en pantalla para cada área de tu vida. Completalo y usalo como guía y evaluación del cumplimiento de tu avance en la vida, ¿sí? Vas a tomar un área de vida por vez y cada área de tu vida vas a hacer un cuadrito como el que ves allí. Por ejemplo, allí estás viendo el área espiritual y vas a colocar allí, número 1, una palabra rema que le hayas pedido a Dios recibida en el último tiempo, ¿sí? Ahora te voy a explicar el ejercicio que vamos a hacer esta noche. Vos vas a escribir allí una palabra que vos hayas recibido de Dios, en el área que sea, en el último tiempo. Esa palabra que vos sentiste, que al leerla de la Biblia saltó a tu corazón, o estabas orando y vino a tu corazón, pero está en consonancia con lo que la Biblia enseña. Y en oración la vas a convertir
Segunda columna, en uno o dos objetivos a alcanzar, no más, uno o dos objetivos a alcanzar. Entonces esta noche vas a escribir allí, primero la palabra que recibiste, luego vas a escribir uno o dos objetivos a alcanzar y luego vas a orar otra vez. Hoy va a ser una tarea más individual que grupal. Nuestros tutores están para ayudarnos, por si vos tenés alguna duda de cómo hacerlo, pero vas a tener que hacerlo vos. Vas a orar otra vez y allí en la otra columna vas a establecer pasos concretos a dar para alcanzar ese objetivo. Luego que lo hayas puesto, primero tengo que hacer esto, me tengo que anotar en un curso, tengo que preguntarle a tal persona, los pasos que vas a dar para concretar ese objetivo. Y luego vas a orar otra vez y le vas a pedir a Dios una fecha estimada en la que Él quiere que alcances esos objetivos. No le des vos a Dios la fecha, vos decirle, Señor, dame la fecha y te quedás en silencio. Y de pronto, dentro tuyo vas a tener una convicción de cuál es esa fecha. Y luego, esta hojita, o esta serie de hojitas con cada una de las áreas de tu vida, la vas a tener en tu Biblia y todos los días vas a repasar ese plan y vas a ir, como ves la columna final, evaluando su cumplimiento. ¿Y qué quiere decir evaluando? Haciendo los ajustes que sean necesarios. Que no se te pase el año diciendo, uy, llegué a fin de año y no se cumplió esto. No. A la semana de que ves que la cosa no avanza, ahí hace los ajustes. Si ves que no estás cumpliendo, ¿sabes? Tal vez es porque el objetivo fue muy ambicioso y tenés que poner un objetivo más realista. Imagínate, yo hace años que no voy a practicar, no sé, un deporte o el gimnasio, lo que sea, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? Y de pronto quiero, a mi edad, salir a correr una maratón de 42 kilómetros. Mi objetivo es demasiado ambicioso. Tengo que decir, voy a salir a correr 2 kilómetros para empezar. ¿Sí? O tal vez el objetivo está bien puesto, pero tenés que cambiar los pasos a dar. O tal vez el objetivo está bien puesto, los pasos están bien, pero tenés que cambiar la fecha de cumplimiento porque tal vez fue demasiado ambiciosa. Allí ves el cuadrito, ¿no? Área espiritual, la fecha de hoy. Vos hoy vas a escribir una rema que hayas recibido. Hoy es un ejercicio para que después lo hagas en todas las demás áreas en tu vida. Hoy lo vas a hacer solo en una área, ¿sí? Vos vas a elegir en función de la rema que recibiste. Si aplica a tu vida laboral o si aplica a tu vida espiritual o afectiva o lo que fuere. Vas a escribir allí. En la siguiente columna vas a orar y vas a decir, Señor, esto, ¿cómo lo convierto en un objetivo? ¿Qué es lo que voy a perseguir en el próximo tiempo para que esta palabra con la que me hablaste se haga realidad? Luego vas a tomar la siguiente columna, vas a volver a orar, pasos concretos que tengo que dar y fecha estimada de concreción después de orar y finalmente tenés allí la evaluación. Bueno, que Dios te bendiga mucho, que puedas hacer después de la segunda clase un entrenamiento maravilloso. Así, luego en tu casa con el resto de las áreas de tu vida, Dios ya te bendijo con toda bendición desde antes de la fundación del mundo, así que más que pedirle que te bendiga, determinate a tomar todo lo que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús. Bueno, estamos de vuelta. Queremos que ahora se esté escuchando bien. Bueno, creo que impresionante clase del Pastor Carlos, la verdad, mucho para tomar apunte, mucho está para quedar un par de días y volver a escucharla, volver a ver la clase. La verdad que impresionante. Ahí si pueden, en el chat confirmo que... bien, ahí me dicen que se escucha perfecto. Genial.
Bueno, como siempre te decimos, aprovechá estos 5 minutitos de recreo ahí para ir al baño, si quieres agarrarte algo para comer, para picar. Ya vamos a estar arrancando con la segunda clase de Gonzalo. Esta clase de Pastor Carlos fue un poco más larga, así que tenemos un break medio justito de tiempo, 5 minutos, y volvemos. Pero antes de pasar a la clase de Gonzalo, ahí confirma también la gente en el chat que se escucha bien, perfecto. Muy bien, gracias. Una pequeña aclaración, porque estuvimos, varios tutores nos trasladaron la preocupación, no, pero la visión que estaban teniendo algunos de los alumnos de que el material de estudio, los ejercicios, las cosas que estamos compartiendo ahí en los laboratorios, es un poco pesado, hay mucha carga, hay mucha tarea para hacer, y nosotros, desde el lado de la coordinación de la escuela, lo que menos queremos hacer es que la escuela termine transformándose en una carga, termine transformándose en un motivo así de sobreocupación, de sumarte estrés, de sumarte preocupación la semana. La idea es que este espacio sea un espacio de capacitación, pero que sea un espacio, obviamente, que vos puedas disfrutar el proceso de ir cada vez más profundo y más profundo en el río del Espíritu Santo, y sobre todo de muchas cosas que habitualmente en un culto, un domingo, un sábado, no se nos enseña de la forma tan didáctica como lo está haciendo el Pastor Carlos en este espacio. Entonces, lo que queremos comentarte es lógico que requiera un esfuerzo, porque justamente temas de los que generalmente no hablamos, que no tenemos tanto entrenamiento, ponernos a trabajar en eso requiere un esfuerzo, requiere que administremos mejor los tiempos, que apartemos tiempo para dedicarle a las tareas, y queremos que animarte a que vos sigas haciendo el esfuerzo. Obviamente cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus procesos de aprendizaje, y si vos tenés que tomarte un tiempo para volver a ver una clase, dedicarle más tiempo a un ejercicio y vas un poco más atrás, no te sientas mal en absoluto, que eso no sea un motivo para vos decir, no, la verdad que esto es mucho, lo dejo. No, por más de que vayas a un ritmo un poco más lento, dale para adelante, no aflojes en el esfuerzo, aprovechá este espacio hermoso de capacitación que nos está dando la iglesia, y confía también que tu esfuerzo en el tiempo va a dar fruto. Y si bien ahora que son las primeras clases tal vez cuesta un poco más, a medida que vayamos avanzando martes a martes, te va a ir resultando más sencillo. Y obviamente, si necesitas ayuda en algún ejercicio o en cosas más prácticas como administración del tiempo, lo que sea, los tutores y demás, estamos acá para apoyarte, para ayudarte, para darte una mano en lo que necesites. Así que simplemente queríamos hacer esa aclaración. Obviamente también nosotros de este lado, coordinando la escuela, también estamos aprendiendo, así que vamos a ir buscándole la vuelta siempre para que toda la parte, tanto práctica como las clases en vivo, todo sea la mejor forma y la mejor experiencia para crecer en lo sobrenatural de Dios. Así que bueno, queríamos hacerte esta pequeña aclaración. Obviamente cualquier sugerencia, comentario que tengas, a nosotros nos sirve muchísimo su feedback, así que gracias por compartirlo. Bueno, ya pasaron los 5 minutos de recreo, ahora viene la última clase de diseñador del futuro, una enseñanza hermosa, maravillosa, que tan excelentemente nos ha estado compartiendo Gonzalo, así que también disponete ahora a recibirla y, como decíamos, a disfrutarla. Que Dios te bendiga y después nos vemos en los laboratorios. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más, qué lindo tenerlos ahí del otro lado, qué bueno compartir una noche más de enseñanza y esta última clase de diseñador de futuro que tanto bien y tanto crecimiento ha aportado a nuestra vida, ¿no? Quería, como decía, es la última clase, vamos a ver las últimas dos P del libro Diseñador de tu futuro: persistencia y positividad. Pero antes de meternos en el tema de hoy, quería hacer
un rápido repaso por todo lo que vimos hasta ahora, por las 7 P anteriores que vimos los martes previos, para que también ponerle un poquitito de contexto a este cierre que vamos a estar haciendo el día de hoy. Entonces, la primera que vimos, la primera clase lo que vimos fue propósito, ¿no? Dios te hizo, me hizo, nos hizo a cada uno de nosotros maravillosamente bien, nos soñó, nos pensó, nos creó y diseñó con un propósito único e individual a cada uno de nosotros. El éxito como diseñadores, como codiseñadores junto con Dios de nuestro propósito, de nuestro futuro, se basa principalmente, decíamos, en la obediencia a los principios del diseñador eterno. Es importante entender, comprender, incorporar que se trata de una colaboración, siempre es colaboración entre nosotros y Dios. Cuando vemos ese propósito, cuando tenemos una visión de ese propósito, justamente se llama visión. Vemos para dónde vamos, dónde Dios nos quiere, en qué área nos quiere trabajando, sirviendo. Por eso la insistencia desde este lado para contigo es seguir buscando, seguí trabajando, no te desanimes, el propósito está ahí, seguí escribiendo, seguí buscando de Dios, seguí metiéndote en la presencia de Dios para entender cuál es el propósito para tu vida. Dijimos que es una colaboración, Dios quiere mostrártelo. Y de tu parte hay 2 cosas que son muy importantes en este tiempo. La primera es que estás buscando, que te estás proponiendo, que estás ahí, que estás estudiando, que estás prestando atención a las clases. La segunda es que anhelás conocer tu propósito. Estas 2 cosas juntas, con Dios queriendo hablarte y darte el propósito, porque Dios nunca se queda callado cuando ve esa actitud de nuestro corazón, es la combinación perfecta para que vos termines este tiempo determinando cuál es el propósito único, particular y específico para el cual Dios te llamó a vos, únicamente a vos y nadie más. La segunda cosa que vimos es pasión, ¿sí? Conocer el propósito para el cual vivo y voy a honrar al Señor produce un fuego interior y eso se llama vivir con pasión. No podemos vivir sin pasión. Una de las características de este tiempo es que la gente vive sin estar apasionada por nada. Nada nos conmueve, nada nos mueve. Por eso la importancia de tener pasión en lo que hacemos. La tercera cosa que vimos fue el pasado. Analizamos nuestro pasado. Dijimos que todas mis experiencias pasadas construyen inevitablemente mi presente, pero ninguna de ellas determina mi futuro. Y esto es clave que lo sepas y que lo incorpores y que lo tengas claro y que ores por esto. Nada, absolutamente nada de lo vivido en el pasado determina tu futuro. La cuarta cosa que vimos, y esto es maravilloso, es el potencial. Es el principio, este principio es clave, ya que nos lleva a entender que Dios colocó dentro nuestro todo, absolutamente todo lo necesario para cumplir el propósito para el cual fuimos creados cada uno de nosotros. No esperamos nada, no tenemos que esperar que nos sea dado nada. Dios ya puso todo en nuestro interior. La buena noticia que veíamos referente al potencial es que todos podemos recuperar nuestro potencial porque tanto los dones como el llamamiento son irrevocables. Así que todo está disponible ahí para que lo reactives, para que lo pongas en funcionamiento, para que lo plantes. Ese potencial. ¿Se acuerdan que era potencial germinal? Algo que es una semilla, pero que tiene que ser plantado. Y el responsable de plantar esa semilla somos cada uno de nosotros. La quinta cosa que vimos tenía que ver con, la quinta P que vimos tenía que ver con personalidad. Todos los factores de nuestra crianza, y esto está relacionado con el pasado también, ¿no? Todos los factores de nuestra crianza y vivencia influyen en nuestro carácter actual, pero ninguno es determinante hacia el futuro. A pesar de esto, lo que veíamos es que Dios no se conforma a que vivamos fuera del propósito, adormeciendo nuestro potencial. Y esto es maravilloso. Dios está trabajando constantemente para que yo abra mis ojos y vea el potencial que tengo en mi vida y trabaje sobre mi personalidad, que puede ser cambiada definitivamente. Nada en nuestra personalidad es fijo, es inamovible, todo puede ser transformado a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La
la siguiente P que vimos tenía que ver con las personas, ¿sí? Con las personas. Necesitamos a las personas. No podés tener éxito sin otros, en soledad. Por eso debemos rodearnos de personas positivas para nuestro propósito, para nuestra vida. Por eso la iglesia es fundamental. Jesús y la iglesia son inseparables. Necesitamos la congregación, necesitamos los hermanos que te potencian, que te acompañen, que te fortalecen, que están al lado tuyo cuando lo necesitas. Necesitamos la iglesia para desarrollar nuestro propósito. Y finalmente, la clase pasada vimos planificación. Es muy importante que planifiquemos nuestro propósito. Bueno, el ejercicio que nos planteaba recién el pastor Carlos tiene que ver con esto, con planificación, con sentarse, con escribir, con diseñar, con escribir el propósito y ponerlo sobre papel. Un plan acorde a la voluntad de Dios, eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. No hay manera de funcionar correctamente en dirección al sueño y al plan de Dios para cada uno de nosotros sin tener un plan por escrito. No hay manera, no funciona si no tengo un plan por escrito. Cuando vamos a la Bartola por la vida, las cosas no caminan, no se concretan, los sueños no llegan a ser realidad, el propósito de Dios para nuestra vida no se desarrolla. Pero acá la clave es que sigamos trabajando sobre el propósito y sobre la planificación para llevarlo a la realidad. Así que nos vamos a meter ahora sí en las últimas dos P. La P que sigue, que es la número 8, es la persistencia. ¿Sí? Persistencia, palabra clave, es la insistencia consistente necesaria para cumplir nuestro propósito. Una determinación firme que hará que rehúses a detenerte. La fortaleza que hará que no te des permiso para que situaciones o condiciones o dificultades o personas te desvíen del propósito. No les vas a permitir que te desvíen. Eso va a lograr la persistencia. El propósito de nuestra vida tiene que ser arrebatado. Este principio nos dice que aquello para lo cual naciste no te será dado fácilmente, no va a ser algo simple que vamos a lograr con simpleza o sin necesidad de esfuerzo. Tendrás que perseguirlo y tomarlo. Nada está así al alcance de la mano. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para alcanzarlo. Por eso estaba muy bien la aclaración que nos hacía Mati al principio, en el intervalo, tenemos que esforzarnos en este tiempo. La idea es que no sea una carga, pero sí un esfuerzo. Estamos estudiando, estamos preparando, estamos buscando. Hay una porción de esfuerzo de nuestro lado y ir a buscar el propósito implica a uno también. No será fácil, aunque dentro nuestro esté todo lo necesario, pero no va a ser fácil. Quienes tienen claro su propósito, tienen pasión, y la pasión hace que los problemas no te frenen. Por eso la pasión siempre deriva en persistencia. Ahora, yo tengo claro el propósito, eso genera pasión, y como consecuencia tengo persistencia. Debemos saber que podemos ser persistentes solo si estamos convencidos de que lo que perseguimos nos pertenece. ¿Sí? ¿Entendiste bien? Lo que perseguimos nos pertenece, es nuestro, es el propósito que Dios puso para nuestra vida, nos pertenece a cada uno de nosotros. Sin esta convicción no existe, te vas a cansar, vas a abandonar, y lo que vemos constantemente a nuestro alrededor es infinidad de personas que dejan, que abandonan, que inician cosas y no las terminan. Por eso es importante enfocarnos en 3 acciones que nos propone el Evangelio ahí de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Fácil de recordar. Capítulo 7, versículo 7, además es un versículo súper conocido que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad o golpead y se os abrirá. ¿Recuerdan este pasaje? Es muy conocido. Pero acá hay una indicación relacionada con nuestra persistencia. Pedid en oración. Esto generalmente no tenemos problema. Nos ponemos a orar, pedimos en oración. El segundo paso es un poquito más agresivo y dice en el original griego, la implicación de buscar es que debemos buscar constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrar lo que necesitamos. Buscar constantemente hasta encontrar lo que necesitamos, sin detenernos.
Si fuera fácil, todos a nuestro alrededor serían exitosos. Pero para ser exitoso en la vida, tenés que persistir inevitablemente. Tenemos que aprender de los fracasos cuando se nos presenta un fracaso, determinar qué es lo que nos llevó a ese lugar, pero si estamos seguros que es lo que Dios quiere y si eso enciende pasión en mi interior, tenemos que volver a intentarlo una y otra vez. Tiramos la toalla demasiado fácilmente. No tenemos que abandonar porque haya resistencia o oposición, porque siempre va a haber oposición al desarrollo de nuestro propósito. Siempre lo va a haber, ya sea por limitaciones internas, por limitaciones del entorno, por el diablo que se nos pone en contra. Pero Dios nos ha prometido la victoria a cada uno de nosotros y esa es la convicción. Confiar, dice la Biblia, yo he vencido al mundo. La tercera acción, que es un poco más agresiva aún, dice, si te das cuenta que después de orar, después de buscar insistentemente, lo que buscas está como detrás de una puerta, detrás de algo que tiene que ser traspasado, entonces Jesús te da la tercera acción que dice, golpea hasta que te abran. Seguí golpeando, seguí machacando, seguí insistiendo, insistí como aquel vecino de la parábola que golpeaba insistentemente hasta que salió el vecino en pijama a preguntarle qué necesitaba. Y es que tengo visitas, necesito que me des pan y agua para ellos. Y te da lo que necesitas, lo que te pertenece por derecho divino. Por eso insistimos, golpeamos. Por eso insistís por tu título, por tu casa, por el desarrollo del don, por la sanidad, por la salvación de tu hijo, por la vuelta a la casa del padre de tus hijos, de tus padres, de tu amigo, de tu hermano. Seguís insistiendo, golpeando, golpeando, golpeando. Como la viuda, el juez injusto. Como la mujer sirofenicia, Jesús, que no se ofendió y traspasó la ofensa y la contestación y la respuesta de Jesús y le dijo igual. Los perros aún comen las migajas que caen de la mesa. Y siguió avanzando. No he visto fe como esta, le dijo Jesús a la mujer. Porque lo que nos va a mantener en movimiento, la motivación, la pasión, nos impulsa, pero es la disciplina de seguir golpeando, de seguir insistiendo, de seguir buscando, la que te mantiene en desarrollo. Por eso tenemos que pedir, tenemos que llamar, tenemos que golpear una y otra vez. Los cambios no ocurren cuando alguien dice algo. Porque yo esté hablando acá y te esté diciendo un montón de cosas, o el pastor Carlos antes, no ocurren los cambios. Los cambios ocurren cuando alguien toma la palabra y se la lleva a su casa y la estudia y la empieza a poner en práctica y ve cómo comienza a funcionar. Ahí ocurren los cambios. Por eso la fuerza del propósito es la parte más importante de la fuerza de voluntad. El propósito es lo que te va a mantener motivado, apasionado, por mucho tiempo, incluso después de ese torrente inicial de energía y de entusiasmo que te genera el descubrirlo. Lo descubriste y dijiste, esto es lo que Dios quiere para mi vida, para esto fui creado, esto es lo que tengo que desarrollar. Pero después, por falta de persistencia, por ahí se va disipando eso. Ahora, la motivación, la claridad de propósito, la persistencia es lo que te va a mantener encaminado hacia el cumplimiento de tu propósito. Una de las partes importantes del desarrollo es la persistencia en oración. Si la oración no es pasiva, sino que es activa, hay varios motivos para ser persistente en oración. El primero es porque orar significa comunión. Si decíamos al principio, el propósito, el descubrir tu propósito va a surgir de estar en la presencia de Dios y tener el anhelo de que Dios te lo muestre. Ahora, la común unión con aquel que nos dio el sueño, necesitamos esa comunión, necesitamos de Dios para cumplir nuestro propósito. Yo hago el plan, pero Dios es el que pone las respuestas. En segunda instancia, la oración aviva tus reservas cuando vos estás cansado por las dificultades de la vida. Tenemos que luchar, tenemos que persistir. Ahora, Dios sabe que duele, pero es el camino para llegar a la meta, para alcanzar el premio del supremo llamamiento. No es que lo haya alcanzado, decía el apóstol Pablo, pero prosigo a la meta, a ver si logro asir
el propósito para el cual fui creado. Así que la vida es complicada, es dura, hay que trabajar, hay que luchar, hay que avanzar. Pero en oración, cuando volvemos a la intimidad, cuando vuelvo constantemente al secreto, ahí es donde mis fuerzas son renovadas. Puedo llegar a la presencia de Dios a los tumbos a veces. Pero ahí es donde, después de haber recibido algunos golpes de la vida, pero de allí salimos renovados, con las fuerzas renovadas para enfrentar nuevamente al enemigo y lo que nos está planteando. Tenemos que plantearnos y creerle a Eliseo cuando le decía a Giezi, su siervo, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Creerle a Pablo cuando decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tus fuerzas flaquean, volvemos a la intimidad, volvemos a la presencia de Dios, volvemos a la oración, volvemos a meternos en la palabra y a descubrir cómo de ahí surgen las remas que nos explicaba recién el pastor, que nos dan fe, que incrementan nuestra fe, que nos dan fortaleza a nuestro espíritu. Necesitas persistir en lo que haces, persistir en la oración para lograr la victoria. No aceptes un no como respuesta. Siempre vas a entender que el no, que cuando se nos presenta un no por delante hay que esperar, está más adelante, no significa un no definitivo. La victoria está garantizada para aquel que decida pararse y luchar persistentemente por lo que Dios ya te ha dado. Por lo que Dios ya te ha dado, lo que ya te pertenece, lo que ya es tuyo por derecho divino. La marca de la excelencia, la prueba de la grandeza de una persona es justamente la persistencia. No hay éxito, no hay grandeza sin persistencia. Las personas exitosas tienen el hábito de hacer las cosas que las personas fracasadas no quieren hacer. Por eso logran el éxito. Recuerden el principio que decíamos al comienzo, en el primer día, colaboración entre nosotros y Dios. Inevitablemente tenemos que poner nuestra parte, nuestro esfuerzo, la persistencia. Veo constantemente personas a mi alrededor con propósito, pero que no persisten en el progreso, en el avance, en el logro de ese propósito. Mejorar cada día nos garantiza a nosotros un futuro lleno de posibilidades. Por eso nuestra vida tiene que ir en crecimiento. Va a determinar la persistencia en nuestro futuro. Yo no puedo saber el futuro de todas las personas. Lo que sí sé y estoy convencido, es que vas a vivir las consecuencias de las acciones que estás realizando el día de hoy. Las que estás realizando hoy, vas a vivir esas consecuencias. La persistencia en crecer, en pedir, en buscar, en golpear, en orar, en volver a la intimidad con Dios y paralelamente complementarlo con tu esfuerzo, determinará, y de esto sí estoy seguro, un futuro lleno de éxito en el cumplimiento del propósito para el cual naciste. Bendito sea Dios. Depende de la combinación, de la colaboración entre nuestro esfuerzo y todo lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Hasta acá, persistencia. Persistencia, nos toca persistir, insistir, golpear, llamar. Golpear, llamar. Y la última P es positividad, ¿sí? Yo celebro el mensaje del pastor Sebastián del domingo porque tiene todo que ver con esto que vamos a hablar hoy. Así que si no lo viste, te recomiendo que lo veas. Fue una palabra maravillosa. En realidad te recomiendo las dos palabras del fin de semana, tanto la de Gabriel del sábado, que fue una palabra una palabra profética de alegría, de futuro, de perspectiva, y la palabra del pastor Sebastián también, que viene después a entrenar nuestra mente para pensar correctamente. Así que lo que voy a enseñar en relación con la positividad tiene todo que ver con lo que se predicó el domingo. De hecho, el versículo es el mismo. Ahí en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensar. Otras versiones dice, piensen en cosas excelentes, dignas de alabanza. Otra versión dice, mantén tus pensamientos continuamente fijos, concentra tus pensamientos en cada gloriosa obra de Dios. William James escribió en 1905, la más grande revolución de mi generación es el descubrimiento que los individuos, por cambiar sus actitudes interiores de la mente, pueden cambiar los otros aspectos de su vida. No era ninguna genialidad lo que escribió James, porque el apóstol Pablo lo había escrito siglos antes, ahí en la maravillosa carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dijo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La positividad es una actitud de vida que rechaza el pensar lo malo porque cree lo que dice la Biblia y que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Sí? Los falsos promotores del tú puedes, de pensar positivo, cultores del humanismo, nos han robado como iglesia esta verdad central para nuestra vida. Nos hemos limitado a hablar de la positividad porque parece que fuera algo sacrílego usado por gente que no tiene fundamento para decirlo. Entonces dejamos de hablar del pensamiento positivo, de cambiar nuestra manera de pensar para crecer, pero la positividad es la actividad mental que está gobernada por la fe. Parte de la fe. No está escindida de la fe. Es empezar a pensar como Dios piensa con la mente de Cristo. Jeremías 29:11 dice también este pasaje tan conocido, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aclara que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, de paz, para darte el fin que estás esperando, que es darte tu propósito. Entonces, ¿por qué tantos entonces primero piensan que Dios quiere pensar lo malo sobre nosotros o que es un Dios exigente, que nos va a llevar hacia cosas que son muy difíciles y complicadas? La negatividad entonces se transforma en un patrón de pensamiento que por ende de comportamientos que encuentra su raíz generalmente en la infancia y que puede ser corregido y cambiado. Si yo no me tengo que plantar frente a la negatividad que tengo normalmente o a pensar de manera negativa y decir, bueno, soy así, ¿qué le voy a hacer? Se puede modificar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La forma de darle prioridad y tener más fe en lo que Dios dice de nosotros que en lo que nosotros mismos creemos. Repito esto, la forma de darle prioridad a los pensamientos positivos es tener más fe en lo que Dios dice de nosotros que en lo que nosotros mismos creemos de nosotros mismos. Esta semana escuché un pensamiento que incorporé para mi vida que me pareció fantástico. Dice, no puedo darme el lujo de tener en mi mente y corazón un pensamiento de mí mismo que Dios no tiene acerca de mí. Reitero, no puedo darme el lujo de tener en mi mente y corazón un pensamiento de mí mismo que Dios no tiene acerca de mí. Muchas veces nos escuchamos en el decir que somos realistas, o nos escudamos, mejor dicho, en el decir que somos realistas para justificar nuestra negatividad. No solo nos engañamos, sino que además vamos en contra de lo que la palabra dice. Porque nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y la fe nunca niega la realidad. La fe es superior a la realidad, la supera, es una verdad superior. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la garantía, es como el título de propiedad, la confirmación de las cosas que se esperan, las que están garantizadas por Dios. Es la evidencia de las cosas que no se ven, o la convicción de la realidad. La fe comprende como un hecho algo que no estamos viendo en el sentido físico, que todavía no podemos experimentar, pero para la fe eso es una realidad. Por eso es
una realidad superior a la que vemos todos los días y a nuestro alrededor. Si lo que creo coincide con la realidad, entonces no hace falta la fe. La fe es necesaria cuando hay una brecha entre lo que creo que es y lo que podría ser. Dios siempre quiere extender el sitio de tu tienda, siempre lo quiere extender. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen, dice el Salmo 18:36. Maravillosa palabra, has trazado un camino ancho a mis pies a fin de evitar que resbalen. Tenemos que abrir nuestra mente para que los pensamientos de Dios entren y pasen a ser los nuestros. La fe no es un atrevimiento agresivo para llevar adelante el primer impulso que se me cruza por la cabeza, no. Más bien es un proceso firme, estable y determinado de abrir tu mente consciente a través de la oración en el Espíritu. ¿Sí? Abrirnos a las posibilidades de Dios mucho más que a las nuestras. La consecuencia será que Dios modelará tu voluntad y dirigirá tu camino. La fe nos guía a ponernos metas, siempre. Los pensamientos de Dios tienen que convertirse en metas. El ponernos metas es uno de los actos de fe más dinámicos y más constructivos. Lo veía recién cuando el pastor Carlos nos explicaba el ejercicio a hacer después con las palabras rema que hemos recibido. Es clave ese ejercicio para concretar, para no dejar que pasen y pasen años sobre palabras que nos han sido dadas a cada uno de nosotros y están sobre nuestra vida, pero que no están siendo ejercidas. Por eso digo, es uno de los actos más dinámicos y más constructivos. Cuando te colocas una meta positiva, al día siguiente, con seguridad, estaremos un paso más adelante. Siempre es un pasito hacia adelante ponerse metas. Quienes piensan negativamente rechazan las metas, porque los obligan a hacer algo y creen que no pueden hacerlo. Entonces piensan de esa manera y rechazan las metas, quizás porque han tenido muchas desilusiones o algunos fracasos, pero fracasar no es no alcanzar alguna meta, sino perpetuarnos en lo que estamos, en el estancamiento, sin intentar nuevamente frente a las oportunidades. Eso es fracasar, quedarnos estancados. Fracaso no es intentar y fallar, es quedarnos estancados. La mente positiva hace que sintamos que nuestra vida tiene valor. La clave es que tu fe se convertirá en un plan. Tenés que asumir tu responsabilidad para que estas cosas sucedan. Para que las palabras se lleven a la práctica, para que el propósito sea ejecutado. Es nuestra responsabilidad hacer el plan y ponerle fe y hacer y escribir cosas que aparentemente parezcan humanamente imposibles. La fe no es necesaria a menos que el proyecto sea imposible para vos, que sea más grande que vos. A menos que te lances a un proyecto en donde hay posibilidades de fracasar, jamás podrás decir que estás caminando en fe. No hay fe sin riesgos. No hay fe sin riesgos. Por eso no debo temer a fracasar. Si no avanzo por este temor, entonces mi vida estará gobernada por los problemas y nunca por las posibilidades. Por eso, ¿por qué nos pesa tanto el temor a fracasar? O lo que la gente piensa o qué dirán de nosotros. El temor al fracaso siempre es temor a ser rechazado y a la pérdida de valor, a la pérdida de autoestima. Tengo miedo incluso de vivir conmigo mismo si me odio a mí mismo. Y registren esta frase porque es muy importante. Hay más valía y autoestima positiva en un honesto fracaso que en una pasividad cobarde y en una constante retirada de grandes oportunidades que Dios presenta. Ahí la tenés escrita la frase, tomá nota, es importante, la reitero, la vuelvo a leer. Hay más valía y autoestima positiva en un honesto fracaso que en una pasividad cobarde
y en una constante retirada de grandes oportunidades que Dios presenta. Es muchísimo mejor intentar hacer algo grande y fallar que no intentar nada y tener éxito. Nosotros no somos de los que vuelven atrás. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos. Fracasar es detenerse en el temor al fracaso, ahí quedarse clavado sin avanzar. Eso es fracaso. Por eso es importante saber que la fe no es algo etéreo que vamos a recibir, sino que crece por el entrenamiento. Siempre crece por el entrenamiento. Si tu mente tiene naturalmente la tendencia negativa, necesitas entrenar tu fe. Por eso el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses que leíamos al principio de este tema, dice, en esto pensad. Es mi decisión, me toca a mí. Nos dice que tenemos el poder sobre nuestra mente, la capacidad, vos y yo, de decidir qué es lo que pensamos. La negatividad es una fortaleza basada en argumentos. El negativo argumenta, racionaliza constantemente su negatividad. Siempre le encuentra una explicación a su negatividad. Los argumentos sostienen su actitud negativa frente a la vida. Debemos tomar registro de lo que pensamos y decimos como consecuencia. Debemos pensar lo que pensamos. Sí, parece un juego de palabras esto, pero no lo es. Digamos, debo pensar lo que pienso, cómo pienso. ¿Sí? Porque solo así podré tomar registro cuánto argumento a favor le estoy dando al, bueno, ¿por qué no hacer algo determinado? ¿No? Tengo que determinar, pensar cómo pienso. ¿Sí? Por eso era tan importante lo que decíamos al principio, para fijar el propósito, concentrarnos, fijarnos, prestarle atención y ponernos en obediencia a los principios de Dios. Porque son los principios que funcionan en nuestra cabeza los que determinan nuestros pensamientos. Entonces, cuando yo me descubro pensando de determinada manera, es porque están incorrectos los principios que guían esos pensamientos. Porque mis pensamientos, en definitiva, son los que determinan las emociones, ¿sí?, que tengo cada uno de nosotros, las emociones determinan las acciones, y esas acciones, la repetición de esas acciones determinan nuestros hábitos o forman nuestros hábitos, y la sumatoria de nuestros hábitos forma nuestro carácter. Ahora, si yo me concentro en mi vida tratando de modificar algún hábito sin haber cambiado mi forma de pensar antes y principalmente sin haber establecido los principios correctos, es imposible modificar mi carácter. Así que volvamos a los principios, ¿sí? Volvamos a los principios. Los principios son los que determinan la forma de pensar, las emociones, las acciones, los hábitos y finalmente la formación de mi carácter, ¿sí? Porque esta es la única manera de pensar lo que pienso, para gritarle piedra libre a esos pensamientos negativos, limitantes, que forman parte de tus hábitos, pero que no son tu forma de ser, porque Dios no te formó de esa manera. Vos fuiste formado a imagen y semejanza de Dios, fuiste diseñado a imagen y semejanza de Dios, así que todo hábito negativo corresponde a tu forma de crianza, a tu historia, a tu pasado, pero todo eso puede y debe ser modificado. Esa forma de pensar no te corresponde, la original, la que vino con el combo inicial, es la forma de pensar del cielo, esa es la que nos corresponde. El enemigo lo sabe y constantemente te susurra cosas contrarias al oído. También tenés que gritarle al enemigo piedra libre y decidir en esta noche no escuchar más las mentiras del diablo. Sí, la realidad es que tenemos que echarlo de nuestra cabeza, decirle, ahí estás, te echo de mi forma de pensar, pero no todo es del enemigo. Le echamos la culpa al diablo de tantas cosas que nos corresponden a cada uno de nosotros, porque los argumentos están sostenidos sobre la altivez, y detrás de la negatividad hay una gran altivez. Yo pienso como quiero y me creo más inteligente que Dios en un montón de situaciones.
Nos decimos a nosotros mismos, bueno, la Biblia en realidad, o la palabra, es muy naif, yo soy realista, veo las cosas como son. Para derribar los argumentos, el primer paso es renunciar a la soberbia, porque siempre antes del quebrantamiento, enseña la palabra, viene la soberbia. Por eso dice en 2 Corintios 10:5, anotá este versículo también conocido, pero importante para tenerlo presente al momento de modificar nuestra forma de pensar. Derribando argumentos, decía 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento contrario a la palabra debe ser metido preso, capturado, llevado cautivo en obediencia a Cristo. La NTV dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia y decidimos pensar lo bueno. Sí, elijo pensar que Dios nunca inicia algo y lo abandona. Elijo pensar que Dios nunca inicia algo y lo abandona, que no es un desertor ni un inconstante. Dios es un terminador. Termina las cosas que inicia. Quiere terminarlas en tu vida, por eso te creó de la manera que te creó y quiere cumplir a través de tu vida el propósito para el cual te creó. Desea mi éxito porque ya lo ha declarado al decir que soy más que vencedor. Dios nunca, jamás planificó que yo falle, que vos falles. Él desea nuestro triunfo. Él puso en mí un sueño, un propósito, y hará todo lo posible para que lo alcances, para que lo concretes, para que tengas éxito. En 1 Timoteo 4, versículos 9 y 10 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esperamos. La manera de crecer en nuestra fe es practicando el hábito mental de esperar resultados positivos, respuestas positivas, manifestaciones positivas, esperar de Dios lo mejor. Oramos por lo mejor y nos preparamos para lo mayor, para lo superior. Nos enseñaba el pastor Sebastián algunos domingos atrás. Clave. Nos preparamos para lo mejor y esperamos lo mayor. Ensancha tu fe. Hoy incrementando tus expectativas, esperar cosas mayores, milagrosas, increíbles, imposibles. Eso es lo que tenemos que esperar. Que cada vez que se nos presente una enfermedad enfrente, pensemos que es una oportunidad para un milagro más que un problema. Y que cambie nuestra forma de mirar la realidad. Que miremos con ojos de milagro constantemente todo lo que está a nuestro alrededor, enfrentar los problemas de manera positiva, no los resuelve súbitamente, pero lo más importante de ser positivo es que nos modifica a cada uno de nosotros. Nos cambia a nosotros, desata la fe necesaria que me capacita, me fortalece, me energiza para enfrentar, para pasar cualquier situación que deba enfrentar. Cuando estás en un pozo, la regla número 1 es dejar de cavar. No empeores las situaciones con una mentalidad negativa. Desatar tu fe en función de las verdades de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la escuchábamos la misma palabra en la enseñanza anterior. Incorporar principios de la palabra para que tu fe sea firmada y crezca en la palabra de Dios. Porque si sabemos que Dios es bueno siempre, nunca vamos a dudar de todo, absolutamente todo lo que nos pasa, nos ayudará a bien. En lugar de quejarnos, estaremos atentos al avance, al crecimiento, la enseñanza, la nueva fortaleza que me permitirá, como consecuencia, consolar a otros con la misma consolación con la que fui consolado. Por eso, a modo de cierre, digo, tu vida, y ya a modo de conclusión y ya terminando, tu vida ha sido diseñada maravillosamente bien por el Creador, por nuestro Padre amoroso. Decidí hoy mismo empezar el proceso de ajuste a los principios
de Dios para vivir y cumplir el propósito único y particular y la finalidad como consecuencia de extender el reino de Dios. No importa si sos un adolescente, un joven, un adulto mayor, el potencial que Dios puso en tu vida está intacto, listo para desplegarse al 100%, ahora mismo, hoy, no mañana, hoy. Hasta hoy otros pueden haber determinado tu futuro o estar viviendo el sueño de alguien más. Eso llega a su fin el día de hoy cuando vos te determines. Determinarás una cosa y esta misma será firme y resplandecerá luz, dice la Biblia. Determinate a ser el codiseñador de tu futuro junto con nuestro Padre amoroso que quiere que sepas que te ama incondicionalmente y desea promoverte, impulsarte, elevarte y que desates el máximo potencial que ya puso en tu vida desde antes de la fundación del mundo. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos ahora en el laboratorio, no quiero tomar más tiempo, me pasé un poquito del tiempo, pero quiero bendecirte y dejar esa bendición sobre tu vida para que seas un maravilloso codiseñador de tu futuro. Que Dios te bendiga.